Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla su servidor Jorge Roque. Bienvenidos a su canal de astrología. Hoy quiero hacerles un video sobre la elección de un papa y vamos a explorar las cartas astrológicas de tres posibles candidatos. ¿Quién será el próximo papa? Se circulan posibles nombres que le llamamos papables o posibles personas que son candidatos ideales para ser electos papa. Algunos dicen que el cardenal Pisabelle o el cardenal Sara. ¿Cuál de estos dos será o habrá otro posible candidato que tenga mejor posibilidad astrológica? Bueno, es un poco difícil en este video, honestamente va a ser bastante difícil poder determinar o pronosticar con exactitud quién va a ser el posible papa por una sencilla razón. Tenemos 135 cardenales, los cuales son posibles a ser electo papa. Sin embargo, vamos a conversar de tres de ellos que son los candidatos más nombrados por el pueblo o por la miria. Primero quiero conversar con ustedes de cómo es el proceso de elegir un papa. En este momento, la iglesia tiene 152 cardenales. Para aquellos que no conocen cómo funciona, los cardenales son obispos que tienen un nombramiento honorífico de parte del papa actual, el papa que los nombre, los cuales se convierten en potenciales sucesores del papa siempre y cuando tengan menos de 80 años. Es decir, si son menores de 80 años, podrán entonces votar y también ser elegidos como pontífices de la Iglesia Católica. Ahora, esta reunión que le llaman cónclave es una reunión secreta dentro de la Capilla Sistina. En esta capilla se tapia la puerta, se cierra completamente, de manera que ninguno de esos cardenales puedan conversar o recibir información del exterior, y nada sale. Todo es totalmente secreto el proceso. Entre ellos comienza un proceso de votación y una vez que es electo una persona, pues le preguntan, ¿aceptas el nombramiento? Bueno, pues este cardenal entonces tiene el derecho de decir sí o no. Y si acepta el nombramiento, pues entonces inmediatamente ya tienen ya una ropita preparada, le cambian la vestimenta del color tradicional de los cardenales y le ponen entonces la sotana blanca y es proclamado hacia el mundo que habemos papa. Primero sale la fumata blanca, dejándonos saber que ya ha habido una persona electa y el pueblo desde la plaza de San Pedro comienza a gritar: habemos papa, tenemos papa. Ahora, quiero hablarles de cómo es este proceso porque Francisco, antes de morir, él eligió o nombró una serie de cardenales que eran muy afines a su filosofía de vida, a su orientación. Sabemos que Francisco tenía una mentalidad o una filosofía bastante liberal, muy discordante de la tradición católica en muchos sentidos, como por ejemplo, estaba abierto a la posibilidad de darle mayor participación a las mujeres dentro del sacramento del orden. En este caso, él estaba planeando o estaba considerando la posibilidad de ordenar por lo menos diaconisas. Estaba muy afín y era muy, pero muy afín a recibir, a darle más participación y aceptación en la iglesia a las personas con diferentes orientaciones sexuales. Y ya sabemos también, yo lo considero el papa comunista, porque el hombre tenía un enamoramiento con todo tipo de dictador de izquierda que no te lo puedes imaginar. Bueno, los cubanos lo conocemos muy bien por el hecho de que incluso mandó a desalojar a un grupo de cubanos que estaban protestando con la bandera cubana desde la Plaza del Vaticano. Es decir, este era un papa muy escandaloso en ese sentido y por lo tanto él quiso asegurarse de que hubiese una buena cantidad de personas, cardenales en este caso, que fueran afines a su nueva visión para la iglesia.
quiero que sepan que de todas maneras, no importa quién hubiese sido papa, según los cambios y los tránsitos astrológicos que están ocurriendo, la iglesia y todas las religiones van hacia esa dirección de liberación o de suavizar la rigidez de los dogmas para adoptar una mentalidad más liberal, inclusiva o abierta. En estos momentos, de esos 252 cardenales, hay un grupo que se consideran los liberales, los de extrema, am, si tú quieres, no vamos a llamarle izquierda porque esto no es política, pero los de extrema apertura a abrirse a nuevas posibilidades y a soltar la rigidez de los dogmas. Tenemos que hay de un 14 a un 20% se estimula, o sea, se estipula de que hay de un 15, de 15 a 27 cardenales que tienen esta orientación filosófica. En el medio están los moderados, que sería un 41 a un 50% de los cardenales con capacidad de elegir. Estamos hablando de 45 a 67 cardenales. Y por último, el otro extremo de la balanza, que serían los tradicionales, que también, curiosamente, parecido al número de los liberales, ocupan de un 14 a un 25%, es decir, de 19 a 34 cardenales que son completamente conservadores y observadores de la doctrina milenaria y tradicional de la Iglesia Católica. Ahora, entre todas estas discusiones, quién es liberal, quién no es, quién es posible hacer electo papa o no, bueno, hay también sus teorías de conspiración. En el mundo le llamamos así y también le llaman profecías. Todo parte de dos profecías muy famosas, ah, por lo menos dos sources, dos orígenes que dan lugar a esta profecía que anda circulando por allá afuera, que le llaman la profecía del Papa Negro. Lo primero viene de Nostradamus, que en su obra de 1555, Les Prophéties, Nostradamus escribió: a través de la muerte de un pontífice muy anciano, un romano de buena edad será elegido. De él se dirá que debilita su asiento, pero mucho tiempo se sentará y en actividad mordaz. Pero mucho tiempo se sentará y en actividad mordaz. También esta profecía menciona a un joven de piel oscura que podría suceder al pontífice. La otra profecía es muy anterior a esta, es del siglo XI y es de un santo irlandés, San Malaquías, que en sus profecías o en sus escritos, él enumera que habrá en la iglesia 112 papas. Además, esta profecía tiene el récord de numerar o de nombrar por nombre y con exactitud hasta ahora el nombre de cada uno de los papas que ocuparían la silla de San Pedro. Hasta el día de hoy, el hombre ha estado 100% exacto nombrando los nombres de los papas. Así que él dice que el último papa será Pedro el Romano. Dice, quien preside durante la destrucción de Roma. El Papa Francisco es o fue el Papa 112. Por lo tanto, algunas personas piensan que el fin viene inmediatamente después de este Papa Francisco, o que ahora es cuando será elegido el Papa Pedro el Romano. Imagínense ustedes, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora vamos a ver tres candidatos plausibles, tres candidatos posibles para ser elegido Papa. Tenemos, como ustedes pueden ver desde un principio, hay dos posibilidades. Tenemos de esos 135, es imposible que podamos ver las cartas de los 135 posibles candidatos, pero hay varios nombres que están circulando como papables. Entre ellos resaltan el cardenal Sara,
un papa negro, un papa conservador, estaría entre ese porcentaje, esa minoría um, tradicionalista, conservador. Él es muy conocido, muy respetado, muy querido en la iglesia, sobre todo en la iglesia de los Estados Unidos, por sus posturas claras y firmes y sobre todo consecuente con la doctrina milenaria de la Iglesia Católica. Y tenemos otro papa, o otro posible papa, que sería el cardenal Pizzabelli. Este cardenal es de origen italiano, actualmente es el patriarca de Jerusalén. Es un cardenal moderado. En algunas cosas él habla de una manera con posturas más tradicionalistas y en otra suena como más liberal, pero Francis se sentía muy cómodo con él, era uno de los cardenales que Francisco se sentía con gran confianza, por eso le dio una sede históricamente muy importante que era sede del Patriarcado de Jerusalén. Francis con él también rompió la tradición porque por por cientos y cientos de años el patriarca de Jerusalén debía ser de la etnia representada en esa localidad, es decir, o palestino, o de origen israelí, o jordano, es decir, un cristiano semita. Y esta es la primera vez que se elige como patriarca de Jerusalén a una persona que no pertenece a la raza o a la etnia que está en esa área del mundo, sino que elige, en este caso, nombraron en este caso a un italiano que habla hebreo, un italiano que toda su vida ha vivido ahí, un italiano que era fraile o es fraile franciscano desde que comenzó su vida como hermano o fraile franciscano, estuvo al cuidado del Santo Sepulcro y de los lugares santos en Jerusalén. No sé si lo saben, es curioso este dato, pero los frailes franciscanos a través de los siglos fueron los únicos cristianos que los musulmanes respetaban y permitían permanecer en los lugares santos bajo la dominación de de los musulmanes, de los sultanes árabes o musulmanes. Así que este fraile franciscano que siempre estuvo en esta área fue creciendo por los diferentes nombramientos hasta llegar a tener esta posición tan importante. Vamos también a analizar su carta astrológica. Sin embargo, hoy yo les voy a traer también un wild card, una posible solución o mejor dicho, un posible candidato. Que ya yo estuve mirando su carta y estoy muy asombrado con lo que yo vi ahí. Es uno de los que es nombrado como papable. Ah, lo voy a dejar para final porque es algo bien interesante, bien curioso. Y yo cuando estuve analizando de verdad, se me pararon los pelos de punta con lo que vi. Así que vamos a ver qué creen ustedes. Primero vamos a comenzar analizando la carta astrológica y los tránsitos actuales del cardenal Sara. En pantalla tenemos a el cardenal Sara, un cardenal que nació el 15 de junio de 1945 en Guinea. Ese es uno de los cardenales más conservadores, tradicionalistas dentro de la Iglesia Católica. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos una carta natal para este cardenal basado en la hora del mediodía, ya que desconocemos la hora de nacimiento correcta. Así que vamos a hacer una revisión basada en las posiciones planetarias en los signos. No tenemos conocimiento de cuál es el verdadero ascendente del cardenal Sara. Como ustedes pueden ver, tiene el Sol a 24 grados de Géminis en conjunción con el regente de Géminis, Mercurio. Esto indica una persona con una habilidad extraordinaria intelectual, una capacidad enorme para comunicarse, para conversar, para interactuar con las otras personas, para pensar además con agilidad, ya que también Urano
se encuentra presente en Géminis. Es una mente privilegiada, una facilidad para pensar con ideas renovadoras o ideas fuera de la caja, ideas que, o mejor dicho, conversar, discutir, analizar cualquier tema con él es algo que hay que ir bien preparado porque esta mente es una mente poderosa que sabe dialogar, que sabe debatir, que sabe defender sus puntos de vista. Sin embargo, vemos que este Sol y este Mercurio están haciendo una cuadratura con Júpiter en Virgo. Por un lado tenemos al intelectual poderoso Géminis, Sol en Géminis, que le da flexibilidad y habilidad para mirar las cosas y conversarlas de una manera adaptable, pero hay una contradicción o una tensión debido a esta cuadratura entre la conjunción de Sol-Mercurio con Júpiter en Virgo. Recuerden que Júpiter es el planeta de la expansión y esto le da un exceso de demasiada confianza, de arrogancia hasta cierto punto, pero el hecho de que está en Virgo también le puede dar esa capacidad de ser excesivamente testarudo, ¿verdad? En sus ideas, muy firme en sus ideas y además con una capacidad mucho más fuerte todavía de razonar o de comunicar sus ideas, pero con terquedad. En adición a esta configuración, bueno, pues tenemos que Saturno, el viejito del zodiaco, el restrictivo, paciente, maduro Saturno, está en Cáncer, lo cual nos indica de que esta es una persona excesivamente arraigado a las tradiciones. No le gusta para nada ningún cambio de lo que ya está establecido. Esto lo hace aún más dogmático que una persona normal, ¿verdad? Por esta configuración de Saturno en Cáncer. Y efectivamente, ese es el cardenal Sara. Es uno de los cardenales más observantes de la doctrina tradicional católica. Por otra parte, en añadidura a esta configuración que le da firmeza en las tradiciones, pues tenemos un grado mayor de terquedad. La conjunción de Marte con Venus domiciliado en Tauro le hace aún ser más apasionado, más entregado, más devoto de su tradición, de su ideología, de su mentalidad. Lo que esta persona cree o ha aceptado como que es lo que debe ser, pues casi imposible de moverlo de ese punto porque el hombre es, vamos, la terquedad hecha carne. Así lo podríamos llamar al señor Sara. Pero recuerden, al cardenal Sara, perdón. Pero recuerden, esta es una mente brillante. A pesar de ser terco, a pesar de ser bien afianzado en lo que cree y piensa, sabe defenderlo y muy, muy bien. Debatirlo no es algo sencillo con el señor Sara. Ahora, el cardenal Sara fue ordenado sacerdote el 30 de junio de 1969. Y en pantalla, como ustedes pueden ver, está la carta natal de Sara, que sería esta franja amarilla que tenemos aquí adentro, su carta progresada, que sería esta otra esfera o este otro círculo amarillo, y los tránsitos que estaban ocurriendo en el momento o el día que él se ordena, que es esta franja blanca que vemos aquí afuera. Bueno, como ustedes pueden ver, recuerden que tenemos Sol, conjunción con Mercurio, y justo el día de su ordenación, pues tenemos que Venus, el planeta de la abundancia, de la buena suerte, el planeta de la belleza, el planeta de la prosperidad, está haciendo una conjunción con Urano en su carta progresada y con su Sol y su Mercurio natal. Ya por aquí estamos viendo de que uno de los benéficos está bendiciendo su Sol y su capacidad de comunicación. Está bendiciendo a esta persona con una oportunidad o con una designación nueva en su vida. Curioso también que este año, cuando él se ordena,
según su edad astrológica, según la edad que él tiene, bueno, pues la casa que estaba activada sería su casa primera. No sabemos cuál es su ascendente, por lo tanto, no podemos determinar qué signo fue el que se activó y mucho menos cuál sería el señor del año, el planeta regente de ese signo. Pero su casa, la casa primera, es la que está profectada para ese año, lo cual indica de que esto es un año para él donde él va a tomar un nuevo rol en la sociedad. Cambios importantes en nuestra imagen pública ocurren cuando esta casa se activa, como por ejemplo nos casamos y cambiamos de ser solteros a casado, o en el caso de él, cambió de ser un laico a ser ya un sacerdote, padre Sara, Robert Sara. Entonces, en adición a esta configuración de conjunción de Venus con su Sol y su Mercurio natal y de tener la casa primera profectada, también tenemos que Saturno, el viejo y responsable Saturno, aumenta entonces su deseo de mantener la tradición haciendo una conjunción con Venus y Marte en su carta natal. Este año fue el primer año cuando la Iglesia Católica comenzó a hacer las misas de frente en la lengua vernácula con un misal o una liturgia completamente diferente a lo que se había practicado desde el siglo segundo. Una liturgia que además fue diseñada por tres eh, protestantes, en este caso luteranos, ¿verdad? Esa es la liturgia que se conoce hoy en día en la Iglesia Católica. Este joven sacerdote en el año 1969 se debió haber sentido muy frustrado, pero muy arraigado a lo que hasta ahora le había aprendido, porque él entró al seminario cuando apenas tenía 12 años. Esto tiene que haber sido un momento, a pesar de recibir la ordenación, tiene que haber sido un momento para él de alegría y de pesar al mismo tiempo, y hasta como un deseo y un renuevo de rebeldía, ya que en su carta también, por ejemplo, el hecho de que tenemos a Urano en Géminis en su casa solar nos indica de que esta persona, a pesar de ser un conservador, es un rebelde, pero es un rebelde para mantener sus convicciones. Este momento tiene que haber sido bastante difícil para él, a pesar de la alegría de su ordenación y el hecho de que Saturno estuviera en tránsito, haciendo conjunción, uniendo su energía a su Venus y a su Marte natal en Tauro, nos confirma que efectivamente Sara en aquel momento tenía que haber estado pasando por un momento difícil. También el Sol en tránsito, en conjunción con Mercurio, por otro lado, en Cáncer, estaban haciendo también una conjunción con su Saturno natal en Cáncer, aumentando aún más esa fuerza, ese denuedo de restaurar o mantener la tradición en la cual él se educó. Plutón, por otro lado, lo tenemos también el planeta de los absolutismos, haciendo una conjunción en Virgo con Júpiter, aumentando esa obsesión, esa pasión por lo perfecto, por lo correcto, por las cosas bien hechas, por la pureza del rito, por la pureza de las tradiciones en la Iglesia Católica. Recuerden, este señor, ya lo vamos a ver más adelante, en su carta, en las diferentes configuraciones astrológicas, van a ver los puestos importantes o el puesto importante que tuvo dentro del Vaticano. Este señor es uno de los cardenales más queridos por ser un tradicionalista por excelencia. Es muy respetado porque además tiene una capacidad de comunicar y de hablar con claridad sus posturas y muy difícil de debatir, como dije anteriormente. Ahora, en el año 1969 o 79, quise decir, fue consagrado obispo. Y en esta consagración de obispo, vemos que el día de esta consagración, el 5, mejor dicho, el 8 de diciembre de 1979, tiene un retorno de Júpiter. Aquí tenemos Júpiter en tránsito en conjunción
con Marte en Virgo, haciendo una conjunción con el Júpiter natal en cuadratura con su Sol y con su Mercurio, lo cual me indica de que esto no solamente es un momento de promoción importante para él, obviamente, pero la configuración astrológica nos está diciendo también de que esto fue un momento muy, pero muy afortunado para él y de mucha alegría. Además tenemos que recordemos que este Júpiter regresa al punto original de partida, que es cuando él nace, cada 12 años. O sea, esto no es un evento astrológico cualquiera en la vida del cardenal Sara. En adición a esta configuración, bueno, pues tenemos que Saturno, el planeta de la restricción, está haciendo una conjunción con su Júpiter progresado también en Virgo, aumentando aún más su deseo de conservar, restaurar, mantener la doctrina y la tradición de la Iglesia. Venus, por otro lado, lo tenemos en Capricornio haciendo una oposición a su Saturno natal. Es decir, a pesar de haber sido nombrado, a pesar de tener o de haber sido consagrado obispo, a pesar de esa alegría, um, o en adición a esa alegría, mejor dicho, esto no es una persona que viene a simplemente a encajar en el molde de la renovación y de los cambios que en estos momentos estaban a la orden del día y a toda velocidad en la Iglesia Católica, y al mismo tiempo cambios que estaban produciendo muchos, pero muchos problemas, muchas renuncias de sacerdotes y de monjas debido a la nueva tradición que se estaba adoptando en la Iglesia. Y por lo tanto, este obispo se consagra con una misión. La misión es restaurar la tradición y mantener la pureza de la doctrina de la Iglesia Católica. Para el año o para el día 20 de noviembre del 2010, Cardenal Sara es nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Y este día vamos a ver dónde están ubicados los benéficos. Tenemos a Júpiter en conjunción con el planeta de los cambios, Urano, haciendo una conjunción en Piscis, y en esta relación también en cuadratura con su Sol natal y con su Mercurio, indicándome de que una vez más, dentro de las oportunidades que estaba recibiendo, su denuedo y su convicción y su determinación de conservar y de restaurar la tradición de la Iglesia se mantiene en este evento importante para su vida. Tenemos también, por ejemplo, que Venus, el planeta de la abundancia, de la belleza, de la buena suerte, lo tiene en este caso ahora en Libra, haciendo un trígono con su Sol. Por eso es que vemos que este día está teniendo una gran promoción debido a esta configuración donde Venus hace una relación armónica con su Sol y su Mercurio, y por otro lado tenemos al benéfico Júpiter, al gran magnificador, también haciendo un aspecto importante, en este caso una cuadratura con su Sol natal. También vamos a buscar a Mercurio, que en este caso es el planeta de regente de su casa solar, estaría entonces en Sagitario, haciendo una conjunción con Marte en oposición a su casa solar, en este caso a Géminis. Esto también demuestra que para este entonces el cardenal Sara ya era muy público en su determinación y en su misión de mantener las tradiciones de la Iglesia. Miren qué configuración tan poderosa. Regente de su casa solar en conjunción con Marte, oponiéndose a su Sol, mientras que los benéficos también hacen aspectos mayores: Venus en trígono, Júpiter en conjunción con Urano, ambos haciendo cuadratura
con su Mercurio y su Sol natal. Definitivamente una fecha importante donde confirma, consagra aún más también su determinación de continuar manteniendo la tradición y además defenderla con de nuevo a capa y espada. Tenemos también que el día 20 de noviembre de 2014 es nombrado para la congregación o como prefecto, es decir, como principal de la congregación para el culto, la disciplina y los sacramentos. Una posición muy, pero muy importante dentro del Vaticano. Básicamente ese es el cardenal que estaría siendo responsable en el mundo entero de mantener la pureza del culto, la disciplina y la observación de las tradiciones y las normas y reglas de la Iglesia Católica y la buena administración de los sacramentos. Recuerden, este es un hombre excesivamente conservador, terco además en su manera de pensar y muy hábil para mantener sus posiciones. ¿Qué tenemos este día? Bueno, pues tenemos una conjunción de Júpiter en tránsito con su Mercurio progresado. Tenemos que el Sol en conjunción con Venus estaría haciendo una oposición por signo con su Sol y con su Mercurio natal y por grado dentro del orbe, en este caso con Urano, que también está en Géminis para él. Como pueden ver aquí, esta configuración astrológica no solamente augura que ha habido una gran oportunidad para esta persona, un importante nombramiento, ¿verdad? Y una determinación aún más fuerte de ejercer su visión de conservar, de mantener, de preservar la doctrina de la Iglesia Católica. Miren qué cosa más interesante, cómo se sigue repitiendo un patrón no solamente de éxito debido a los nombramientos o las ordenaciones que está recibiendo, sino además su determinación de perseverar en la doctrina. También tenemos que Saturno está en una conjunción con Mercurio en Escorpio, lo cual indica un nivel aún mayor, una pasión, un denuedo, una disposición kamikaze para defender y mantener la pureza de la doctrina católica. Imagínense, ya para este entonces, él es el prefecto, el cardenal o el jefe que dirige, mantiene la pureza de la fe en toda la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pasa? Que más tarde, específicamente el 20 de febrero del 2021, del 2021, el cardenal Sara renuncia a su puesto de prefecto de la Congregación para el Culto, la Disciplina y el Sacramento. Y obviamente, Francisco aceptó su renuncia. Se supone, se alega que el hombre renuncia porque ya no podía soportar más las inclinaciones liberales y el dualismo o la falta de claridad de la manera que el Papa se estaba expresando. Por un lado, él estaba ejerciendo su capacidad hacia conservar, preservar y restaurar, y por otro lado, estaba escuchando a un papa que constantemente contradice las tradiciones de la iglesia y también debilita su trabajo como prefecto de la congregación de el culto, la disciplina y los sacramentos. Y como pueden ver en pantalla, el día de su renuncia hay una conjunción bien poderosa de Júpiter, Mercurio en estacionario directo saliendo de una retrogradación y el sabio Saturno que está domiciliado justo en la casa de Acuario. Recuerden que Saturno es el planeta tradicional que regente de Acuario.
También tenemos la presencia en Acuario de Venus, todos estos planetas haciendo un trígono con su Sol natal y con su Mercurio. Esto me indica, este señor renuncia porque no puede soltar sus convicciones. No está dispuesto a dejar ir lo que él sabe y ha enseñado que es la verdad. Urano, por otra parte, el planeta de los cambios importantes, cambios rápidos, cambios milagrosos, cambios sorpresivos, haciendo una conjunción con su Venus y su Marte natal en Tauro. Es decir, este es un hombre que se está rebelando contra lo que él percibe como intolerancia o como herejía tal vez, ¿verdad? De parte del Papa Francisco, que van en contra de sus tradiciones. Él dice, yo no estoy dispuesto a romper o a suavizar de ninguna manera lo que yo sé que es la doctrina de la Iglesia Católica, y esta configuración le da ese dato de rebeldía para poder continuar manteniendo su fidelidad a sus creencias, a su filosofía de vida. Miren qué interesante, conjunción de Urano con Venus y Marte en Tauro, un signo que es rígido de por sí, y Saturno, el sabio y restrictivo Saturno, en conjunción con el regente de su casa solar, y con Júpiter, el magnificador Júpiter, en trígono con ese Sol y con ese Mercurio. Es decir, el hombre renuncia porque en su acto de rebeldía, que es esta renuncia, no puede aceptar que hayan cambios o que ocurran los cambios que está proponiendo, en este caso, en aquel entonces, el Papa Francisco. Así que ahora vamos a analizar la carta del cardenal Pizzaballa. Cardenal Pizzaballa nació el 21 de abril de 1965 en Italia. Tampoco tengo la hora de nacimiento, por lo tanto vamos a guiarnos por las posiciones planetarias usando la hora del mediodía. Como ustedes pueden ver en pantalla, en su carta natal es Sol en Tauro, en una conjunción con el regente de Tauro, Venus, y Júpiter también acompaña en este stellium a 29 grados de Tauro. Esto me indica una persona, si fuera una persona común, una persona que es muy hábil para generar riquezas, para disfrutar en gran medida de un estilo de vida muy alto, con un gusto muy refinado por las cosas buenas, sabrosas de la vida, pero como es un franciscano y el tema principal, el carisma principal de la orden de los franciscanos es la sencillez y la pobreza, también el amor por la naturaleza, pues estamos hablando de un hombre que tiene una sensibilidad muy especial por la naturaleza, los animales, el medio ambiente, la creación en general. También nos indica una persona que es estable, testaruda, no le gustan los cambios, no le interesan los cambios. Sin embargo, conocemos que el cardenal Pizzaballa es un moderado, porque fue uno de los cardenales también muy respetado, o por lo menos muy cercano al Papa Francisco. Miremos también que tiene un stellium formando un trígono con su casa solar entre Marte. El stellium está formado entre Marte a 8 grados, Urano a 11 grados y a Plutón a 13 grados. Todos estos planetas en Virgo formando un trígono con su casa solar, con su Sol y su Venus natal. Esto me indica una persona de una alta precisión mental. Específicamente, una persona que es muy exigente consigo misma, es una persona que busca ser perfeccionista, asegurarse de que no le falte el mínimo punto a una oración, a una coma, es decir, detallado al máximo. Al mismo tiempo también, este Urano le da una habilidad también
de actuar, de pensar con rapidez, de tomar decisiones rápidas, pero siempre tiene esa tensión, si tú quieres, de actuar con rapidez, pero con precisión. Y la obsesividad del planeta Plutón le da esa intensidad mayor para ser bien asertivo, con precisión y con excelencia. Mercurio, por otro lado, regente de Virgo, lo tiene también a 11 grados en Aries, dándole un toque de impulsividad. Pero como este Mercurio a 11 grados está en una inconjunción con Urano también a 11 grados en la casa de Mercurio, que es Virgo, esto es una persona que, a pesar de que pueda tener la impulsividad de pensar y de hablar con rapidez, Urano por este lado en Virgo le da también si tú quieres, la habilidad también de ser preciso, de hablar y pensar con tanta claridad y tanta exactitud, que es muy difícil que esta persona cometa errores al tomar decisiones o al hablar, porque tiene una combinación, si tú quieres, perfecta entre actuar impulsivamente, hablar impulsivamente, pensar con rapidez, en este caso Mercurio en Virgo, pero la inconjunción de ese Mercurio, perdón, en Aries, pero la inconjunción con este Urano en Virgo, entonces les da esa habilidad de ser laser focus, es decir, donde pone el ojo, pone la bala, una mente privilegiada precisamente por eso, por la capacidad de organización, de precisión, de exactitud, de limpieza. Además, una persona que se comporta, vive, actúa con una actitud impecable, es decir, toda una persona con estilo, belleza y precisión. Saturno, por otro lado, en Piscis, nos denota una persona que espiritualmente puede ser muy elevado, pero al mismo tiempo conservador de sus tradiciones, muy preciso en observar la tradición de la iglesia, cuidar la tradición de la iglesia. Es decir, en general, este es un hombre que, aunque tiende a ser conservador, la inconjunción de Mercurio a Urano también le da una pizca de abrirse a nuevas posibilidades o a otras opciones, no necesariamente a lo tradicional. Pero su tendencia es a ser moderado hacia lo conservador, pero abierto a conversar sobre otras posibilidades. Vamos a hablar ahora, vamos a mirar sus tránsitos, específicamente vamos al día donde él se consagra, hace los votos perpetuos como fraile franciscano. Y aquí vamos a ver que el Sol, en conjunción con Marte, está en Libra, un signo también regido por Venus, y Venus, el regente de su casa solar, se encuentra en conjunción con su luna, con la luna en la carta progresada, en este caso, sobre Escorpio en oposición a su Júpiter natal, es decir, ambos benéficos haciendo una oposición. Esto es una relación armónica y debido a esta configuración, pues sabemos que esta persona está recibiendo una gran oportunidad o una promoción muy amada, muy deseada en su vida. Esto es un momento feliz para él. Por otra parte, recuerden que este es un hombre con tendencias conservadoras debido a a su Sol en Tauro. En este momento también tiene un stellium en Capricornio de Urano, Saturno y Neptuno. Es decir, un hombre que, a pesar de su tendencia, está abierto a nuevas posibilidades, con una visión y un hambre de servir, de proveer a la iglesia de un servicio creativo, de un servicio armónico con la tradición, pero al mismo tiempo revolucionario, abierto a cosas, ¿verdad? Que quizás no, una persona muy conservadora no estaría muy abierto. Mercurio, por otra parte, también en Virgo, oponiéndose a su Mercurio natal en Aries. Su mente lúcida, y de hecho esta es una persona que a partir de este entonces empieza a tener puestos importantes, llega muy pronto también
a ser el superior de la orden de los franciscanos en los lugares santos. Miremos también el día que él se ordena sacerdote para ver cómo estaba el cielo en ese momento. Pues el día que él se ordena sacerdote, que es el 15 de septiembre de 1990, curioso también tiene, en este caso ahora, Mercurio domiciliado en Virgo, Venus y el Sol oponiéndose en una conjunción con su Marte, su Urano y Plutón, oponiéndose a su Mercurio natal. Esto es el comienzo de una ordenación donde este señor va a tener un trabajo de importancia. En este caso va a comenzar a ocupar posiciones diligentes en este caso, de la orden de los franciscanos. Le dije que a partir de este entonces él iba a escalar fuertemente y a llegar a posiciones altas dentro de la orden. Júpiter, por otro lado, el otro benefactor, transitando por Leo, haciendo una cuadratura con su Sol y con su Venus. Esto también es un aspecto, aunque es un aspecto tenso, demuestra de que con esta configuración astrológica comienza un momento de gran oportunidad, un salto a nuevas posiciones importantes dentro de la orden de los franciscanos. Y curioso, recuerden que en la configuración que tenía cuando hizo los votos perpetuos, tenía un stellium en Capricornio. Bueno, aquí ahora también vuelve otra vez el mismo stellium entre Urano, Neptuno y Saturno en Capricornio, oponiéndose, o mejor dicho, haciendo un trígono a su Sol. Un hombre que en cada momento que ocurre un evento importante en su vida, primero tenemos la consagración. Curioso también que el día que se consagra o el año en que se consagra tiene también profectada su casa primera. No sabemos cuál es su casa primera porque no sabemos cuál es la hora de nacimiento, pero en su carta, no importa la hora en que haya nacido, solo por el año en que nació, sabemos que su casa primera, su identidad pública queda profectada, es decir, que es la casa que se convierte en la casa activada por ese año. En este caso, tampoco sabemos, pero es la casa, no sabemos exactitud cuál es la casa, cuál es el signo ocupando esta casa, pero miren, durante la activación de esta casa segunda, la configuración tan maravillosa que tiene de el Sol, Venus y Mercurio transitando sobre Virgo, haciendo conjunción con su Marte, su Urano y Plutón, y en un trígono con su Sol natal. Es decir, esto es un momento donde a partir de aquí, este señor va a ir subiendo rápidamente y va a ser valorado como una mente importante, no solamente dentro de la orden, pero también a nivel de la iglesia. Y así fue probado debido a las diferentes nominaciones que recibió a través del tiempo. Este stellium, por otra parte, también en trígono con su Sol natal, nos muestra que a pesar de estas grandes oportunidades y de haber sido desde un primer momento visto como una mente importante para el crecimiento, desarrollo de la orden de los franciscanos y de la iglesia, también nos muestra una mente tradicionalista, pero abierta a nuevas posibilidades y a reformas, cosa que para el Papa Francisco luego más tarde va a ser algo como música para sus oídos. Miremos el día también cuando él se es consagrado como obispo, porque esto ocurre el día 10 de septiembre del 2016. Y aquí, cuando ya es consagrado obispo, de nuevo regresa otro tránsito parecido al día de la ordenación y en la conjunción de Júpiter, perdón, de el Sol con Mercurio en Virgo, haciendo conjunción con su Urano y su Marte, su Urano y su Plutón natal en trígono con su Sol natal. Otra vez muestra que en esta configuración astrológica
él es visto por la iglesia como una mente importante, como una persona que tiene mucho, mucho que aportar. Y por otro lado, tenemos entonces a Saturno y Marte haciendo su tránsito por, por Sagitario, indicando de que esta persona va a traer un equilibrio, o por lo menos viene con la propuesta, gracias a esta configuración, de traer equilibrio entre lo moderno, lo reformado y lo conservador, lo tradicional de la iglesia, pero con un espíritu pastoral, con un espíritu o con una energía enfocada en servicio a la iglesia y a los fieles de la iglesia. Una mente balanceada, una mente brillante y una mente que está siendo observada gracias a esta configuración astrológica como una de las mentes que va a influenciar con gran impacto dentro de la iglesia católica. El día 24 de octubre del año 2020 es nombrado patriarca de la patriarca latino de Jerusalén. Y aquí es donde Francis rompe con la tradición de nombrar a un patriarca que fuese de la etnia representada. Es decir, usualmente elegían a una persona que fuese, en este caso, palestino, jordano, israelí, alguien de esa tradición local. Y obviamente Francis lo ve con muy buenos ojos y lo nombra para dirigir la iglesia desde Jerusalén. Esto es una posición que tenía mucho poder desde muy antiguo, tanto poder o casi tanto poder como si fuera el Papa de Roma. Por eso es tan importante esta posición. Tradicionalmente siempre fue un patriarcado o un episcopado muy, pero muy respetado en toda la iglesia. Tenemos que durante este nombramiento, Venus, regente de su casa solar, está haciendo su tránsito por Virgo en conjunción con Marte, pero ya en su carta progresada, y en trígono con su Sol. Recuerden que Venus rige a Tauro. Aquí tenemos un trígono por signo entre Venus en tránsito y su Venus natal, pero un trígono por grado, por 26 grados Venus en tránsito, Júpiter en 29 grados en su casa solar. Es decir, otra vez tenemos una gran promoción. Esto es una relación armónica entre dos benéficos, entre Venus y su Sol y su Venus natal, lo cual nos indica que este señor ha sido promovido a algo muy, pero muy importante. Y en Capricornio, noten que es bastante repetitivo el patrón de que hay configuraciones astrológicas poderosas en Capricornio cuando él es ascendido a una nueva posición. Bueno, pues aquí tenemos un stellium nuevamente, pero esta vez de Saturno, Plutón y de Júpiter. Y aquí cambia un poquitito más la cosa, porque aquí tenemos a Júpiter, el sabio por inspiración, el optimista, poderoso, amplificador Júpiter, en una conjunción con el sabio por experiencia Saturno y acompañados ambos por Plutón. Cuando este señor es ascendido a esta posición, aquí él toma posiciones ambivalentes. Por un lado, critica a los palestinos por haber culpado a los israelíes por la ocupación en Gaza, y por otra parte también critica a los israelíes por la instalación o la construcción del muro que separa Gaza, en este caso de Israel, y toma como una posición intermedia tratando de buscar balance. De hecho, la Santa Sede del Vaticano lo usó como parte importante de las negociaciones entre Israel y los palestinos, pero él siempre en una posición sabia, en el medio, mesurada, para tratar de traer un consenso. Pero mire qué configuración tan poderosa. Recuerden que Plutón es poder, es transformación, es denuedo. Y Júpiter, sabiduría de los cielos, sabiduría que nos llega fácilmente, optimismo, y Saturno, la experiencia, la voz mesurada que habla con la experiencia,
con en este caso también, con la inspiración divina, todo esto formando un trígono bastante poderoso con su Júpiter natal en Tauro y por signo con su Sol y su Venus. Miren qué configuración tan poderosa cuando asciende a la posición más importante hasta este momento obtenida para él. Y por otra parte, para terminar, tenemos a Mercurio desde a Escorpio junto con el Sol, oponiéndose a su casa solar, indicando que será un hombre ah, ah, que su primer trabajo, su posición más importante sería en este caso el diálogo, la reconciliación, la diplomacia, pero no una diplomacia con mano blanda, no, esto es una diplomacia con autoridad y con una voz bastante poderosa. Recuerden que este Escorpio, donde está transitando el Sol y Mercurio en este momento, es regido por un Plutón que está fuertemente acompañado por Júpiter, en trígono con su Júpiter natal, y por Marte, que también está haciendo un trígono con Júpiter y con Venus en tránsito. Es decir, va a tomar una posición donde va a tomar la posición de embajador, de mediador, de negociador, y va a ser muy efectivo para lograr estos objetivos que la Santa Sede en este caso le otorga durante este nuevo trabajo que le nombran. El día 30 de septiembre del año 2023 ahora es nominado o nombrado cardenal por el Papa Francisco. Y aquí tenemos Júpiter, el gran benefactor, visitando, transitando su casa de Tauro, haciendo conjunción con su Sol, con Venus y obviamente en grados muy cercanos a Júpiter, indicando que en los próximos meses tendría lo que llamamos en astrología un retorno de Júpiter. Otra vez, esta configuración astrológica nos indica de que el hombre está en uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional, a nivel de propósito en su vida. Júpiter está visitando su casa solar. También tenemos a Urano haciendo conjunción con Júpiter. Esto fue un nombramiento, debe haber sido un nombramiento también sorpresivo para él y para todas las personas a su alrededor. No creo que fue una cosa que él esperaba que llegase en estos momentos. Mercurio, por otro lado, otra vez vuelve a transitar Virgo haciendo conjunción con su Marte en la carta progresada y oposición a su Mercurio natal en Aries. Es decir, esta posición es simplemente una confirmación del trabajo que él ya viene realizando como mediador, como negociador y como un negociador y un mediador que además tiene, como ya ustedes saben, la habilidad de que no se le escape un detalle, de que no se le vaya absolutamente ni una pizca de lo que necesita ser negociado o de las fichas que necesitan ser movidas para que el juego llegue al resultado que espera de él la Santa Sede o los representados de él, en este caso, en su comunidad en Jerusalén. Por último, les traigo el wild card, el cardenal que puede ser posible electo papa también. Este es uno de los favoritos de Francisco porque es muy afín con la ideología o la filosofía de vida de Francisco y la manera de ver la iglesia, la sociedad en la interacción de la sociedad y la iglesia. Así que vamos a estudiar esta carta natal. Por ejemplo, vemos acá que el hombre tiene el cardenal Peter Turkson, que nació el 11 de octubre de 1948 en Ghana, nace de un padre, vamos a empezar de nuevo. Por último, les traigo el wildcard, el cardenal que yo pienso que es uno de los posibles también de los candidatos favoritos a salir electo como papa, uno de los favoritos también de Francisco por su ideología y visión de la vida. Este pertenece al grupo de los cardenales liberales. Nació el 11 de octubre,
de 1948 en Ghana. Es un señor, este cardenal liberal por excelencia, como ustedes pueden ver en pantalla, tiene a su Sol en Libra en conjunción con Neptuno, una mente muy inclinada hacia lo que es la unión, la justicia, el balance, a una personalidad también muy agradable, pero tiene sus cositas que lo vamos a ver en unos segundos. Pero esta configuración de conjunción del Sol con Neptuno hace que por excelencia este sea una persona que no tiene en absoluto una fidelidad por la tradición o conservación de tradiciones rígidas. En adición a esta personalidad plácida, agradable, approachable, tenemos un grado de intensidad, Mercurio en Escorpio y también Marte en Escorpio hace que esto sea una mente muy intensa. Quizás una de estas personalidades que aparenta ser muy agradable, pero siempre anda como sospechando, siempre anda investigando, llegando a lo más profundo de las cosas. Es como si fuera un detective por naturaleza, en el sentido de que la gente piensa de que es alguien en quien confiar y lo que está es realmente buscando información y sacando toda la información posible. También podemos decir de que esta persona puede tener un gradito también de ser difícil de relacionarse ah, por el hecho de este grado de hacer como si fuese una persona que es algo así como muy pasivo-agresivo. Por un lado suena muy bien, pero por el otro es un escorpioncito o tiene esa capacidad de clavarte el puñal una vez que te haya sacado toda la información. No estoy hablando. En adición a eso, un hombre inspirador. Júpiter en Sagitario nos habla de una persona abierta al mundo, dispuesta a conocer verdades más allá de la que él ha creído hasta ahora. De hecho, esta persona nace, el cardenal Peter Turkson, nace de una madre protestante y de un padre católico. Y este Júpiter en Sagitario, pues le da la posibilidad a él de poder explorar más allá de la influencia tan poderosa que siempre ejercen nuestras madres. Bueno, la influencia protestante de su mamá no le impidió que él pudiera escuchar, buscar más allá y encontrar entonces en la Iglesia Católica el lugar por donde él se iba a expresar a, a su fe, ¿verdad? Su fe cristiana. Y en adición de ser un hombre inspirador, también es un rebelde en contra de las tradiciones, de las costumbres familiares, de la ortodoxia, de la doctrina moral de la Iglesia Católica. Vamos a decir por qué. Voy a explicar por qué estoy afirmando una cosa tan poderosa, tan fuerte en contra de él. Y es que tiene a Urano en Cáncer. Cáncer, recuerde que es un signo que representa, que nos inspira todo lo que son los valores tradicionales familiares. Urano es el planeta de la rebeldía. Al estar en esta oposición con Júpiter desde Sagitario, sabiendo que tenemos un Sol en conjunción con Neptuno en Libra, esta es una persona netamente liberal. Las tradiciones no son necesariamente lo que es más importante para él. De hecho, él tiene muchas opiniones fuertes porque es muy abierto y cosa que le gustaba mucho a Francis, era muy abierto o es muy abierto a las diversidades de género, diversidades de orientación sexual, a recibir a estas personas en la iglesia, abierto también a escuchar otras opiniones, otras corrientes doctrinales. Para nada es una persona conservadora. Tiene muchos rasgos también o muchas declaraciones, quise decir, que son conflictivas dentro de la iglesia, como por ejemplo, él estaba o está de acuerdo con lo que es el uso del anticonceptivo, los condones, para evitar el contagio del HIV y también para la planificación familiar. Él estuvo trabajando en el Vaticano en varias posiciones clave. Estuvo en una comisión pontificia o pontífica sobre ciencia y
otra relacionada con justicia y paz. Ya se pueden imaginar, es decir, es una persona que su rol principal dentro de la jerarquía católica es impulsar lo que la Iglesia Católica llama la doctrina social de la Iglesia. Y para aquellos que han estudiado un poquitico o conocen sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia, se darán cuenta que es bastante de izquierda, muy hacia el lado liberal. Pues como ustedes pueden ver, aquí vemos un hombre que refleja mucho más lo que Francisco promovía durante su papado. En adición a estas configuraciones que le dan este tono de intensidad, pero al mismo tiempo afabilidad y liberalismo, es un hombre extremadamente leal, no necesariamente a una ideología, pero sí a las personas que representa, al Papa, a la Iglesia, a sus convicciones y además tenaz. Venus, regente de Libra, en conjunción con Saturno en Virgo, le da ese grado de ser persistente, tenaz, fuerte, comprometido. Así que por ser uno de los cardenales favoritos del Papa y teniendo esta tendencia muy afín con Francisco y con esta configuración astrológica, ya sabemos que es un hombre que su compromiso principal era con impulsar el programa de reformas que Francisco traía a la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué yo pienso que este señor es uno de los del el wild card, uno de los posibles que pueda ser electo? Bueno, por un lado, porque podemos empatarlo con la profecía del Papa Negro. El hombre se llama Pedro, es negro, pero ahora vamos a ver las configuraciones astrológicas en los diferentes nombramientos que él ha tenido a través de su vida, a ver cómo se desarrolló o qué estaba en el cielo reflejado en esos momentos que él estuvo escalando hasta la posición en que se encuentra hoy en día. El cardenal Peter Turkson fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1975. En pantalla puedes ver la gráfica de ese día, del día de su ordenación, y como ya ustedes se han dado cuenta, los benéficos, los planetas benéficos tienen un rol muy importante en relación al Sol cuando están ocurriendo promociones importantes en la vida de una persona. Aquí pueden ver a Júpiter en tránsito haciendo una oposición a su Sol y a Neptuno en Libra y un trígono con su Júpiter natal en Sagitario. Así que ya por aquí podemos darnos cuenta de la importancia que está teniendo esta promoción con Júpiter. Además de eso, Venus, regente de su casa solar, está de nuevo haciendo conjunción con su Venus natal y con Saturno en Virgo. Es decir, es un tiempo favorable para él, un tiempo donde está haciendo alcanzando una meta muy importante, muy deseada, muy soñada. Pero noten que en esta configuración el Sol junto con Saturno están haciendo una influencia profunda en el signo de Cáncer en oposición a su Júpiter natal. Esto significa que el joven Peter Turkson para este momento era un sacerdote todavía con más inclinaciones o mostrando inclinaciones conservadoras o por lo menos inclinaciones dispuestas a preservar y a vivir a plenitud la tradición y la doctrina de la Iglesia en este momento. Estamos hablando del año 1975. Pero ¿qué pasará cuando Peter Turkson sea consagrado obispo el 6 de octubre de 1992? Vamos a ver la gráfica, a ver cómo estaba el cielo en ese momento. El día de su consagración de obispo, recuerden, el 6 de octubre de 1992, ocurre su retorno solar, es decir, el sol regresa al punto de partida cuando él nace. Ese es un momento de promoción importante. Júpiter, por otra parte, estará haciendo un trígono con su Júpiter progresado en Capricornio y noten que ahora tenemos en Capricornio un signo
que asociamos con tradición, con estructura, con institución. Bueno, mientras está haciendo esta promoción, Urano y Neptuno hacen una conjunción en Capricornio y ya el joven conservador que habíamos visto en el día de su ordenación sacerdotal, ahora viene con una disposición diferente. Ahora viene a aplicar el idealismo, la liberación, la relajación de las normas que produce el, el liberal idealista Neptuno junto con el rebelde Urano. Por otra parte, Marte en Cáncer también nos está diciendo de que esta persona en estos momentos ya ha dado un giro importante en su vida. Ya no es la persona tan estructurada, tan observante, tan conservadora. Ahora es una persona que no solamente está dispuesta a entender y a escuchar otras opiniones, ahora está en una posición combativa para reformar, para traer y influenciar la iglesia con esas corrientes renovadoras y destruir o desarmar cualquier obstáculo que pueda impedir que la iglesia evolucione hacia una apertura mayor para en este caso, las relaciones homosexuales o las relaciones o las personas con diferentes opiniones o orientaciones sexuales. Con también la actividad de la iglesia con respecto a lo que es el trabajo de justicia y paz, lo que es la doctrina social de la iglesia. Ya esta persona está muy comprometida con convertirse en un agente de cambio, en un agente de revolución y de terminar con todo lo que mantenía a la iglesia enquistada en una forma de pensar que, según su opinión, ya era anticuada. Veamos entonces cuando él es nombrado cardenal, que sería el día 21 de octubre del 2003. Noten que las dos posiciones más importantes ocurren con sus revoluciones solares. Una es el día 6 y la otra el día 11, mejor dicho, 21 de octubre. Veamos entonces qué sucedió en el cielo el día que es nombrado cardenal. Y ahora este día, ya cuando es nombrado cardenal, el 21 de octubre del 2003, el Sol junto con Mercurio están en su casa solar haciendo conjunción, obviamente, acaba de pasar su revolución solar y hace una conjunción con su Mercurio natal en Escorpio. Y aquí estamos ya con una persona comprometida con mandar un mensaje con mucha energía, el mensaje de su filosofía. Júpiter, por otro lado, en conjunción con la Luna, estaría haciendo una conjunción con su Venus y su Saturno natal en Virgo. Ahora su compromiso es mayor, mucho mayor con el programa de reformas de Francisco. Recuerden que esta conjunción de Saturno-Neptuno, Saturno-Venus en Virgo le daba ese toque de fidelidad. Ahora Júpiter en conjunción con su benéfico Venus también aumenta aún más su compromiso y noten, hay un cargo importante que se le ha asignado y por lo tanto tenemos ahora una conjunción de ambos benéficos. Júpiter también estaría haciendo un semisextil con, en este caso, con el Sol y con su Neptuno natal en Libra. Tenemos también que Neptuno, planeta de la ideología liberal, de las mentalidades abiertas, el planeta de la ilusión o de la visión, está en estos momentos en Acuario acompañado con una conjunción del regente moderno de Acuario, Urano, y Marte desde Piscis. Esto es romper con la tradición, renovar la tradición con una visión nueva. Por eso es que este cardenal también tiene gran participación en las diferentes reformas que el Papa Francisco quería hacer, apoyando todo esto de incluir a personas de diversas opiniones, incluyendo a protestantes dentro de la Iglesia Católica y también
También vemos aquí en esta conjunción, él participa muy fuerte en esta unión, en este trabajo del Papa Francisco en la reforma de la Iglesia a través de lo que se conoce hoy en día como el sínodo de la sinodalidad. Es un proceso donde el Papa, a través de la consulta directa con los fieles, pues quiere traer reformas directas, es decir, en vez de que sean los obispos los que hagan los cambios necesarios, el Papa quería escuchar directamente de las diferentes comunidades, de los diferentes pueblos, en los diferentes continentes, qué reforma los fieles creían o creen que debieran traerse a la iglesia. Este cardenal es una pieza importante en ese proceso de reformas. Así que aquí vemos esta configuración astrológica donde se ve muy favorecido esta promoción, pero ya con una misión específica, la misión de reforma y transformación y liberación o aligeramiento de las normas rígidas de la tradición de la Iglesia Católica. Ahora vamos a comparar los tránsitos planetarios para estos tres cardenales. Recuerden, son 135 cardenales que cualquiera de ellos puede ser elegido papa. Yo escogí estos tres específicamente porque dos de ellos cumplen una función. Primero, los tres son muy conocidos. Dos de ellos entran en la categoría de negros, ¿verdad? Que pueden ser elegidos papas, aunque eso también podría interpretarse como en los jesuitas, que a los jesuitas le llaman el Papa Negro porque visten de negro y tienen mucho poder también dentro de la iglesia. Y también por el hecho de que este señor era muy cercano al Papa Francisco y su nombre es Pedro. Vamos a ver entonces las configuraciones astrológicas. Una de las cosas que me llamó también la atención antes de pasar a verla, a comparar los tránsitos para los tres en estos momentos, a mí me llama la atención que cada vez que ocurre una promoción importante, como el episcopado, como el ser nombrado cardenal, este señor Peter Turkson, la casa 8 es la casa que se activa para ese año, para el año donde está ocurriendo esa gran promoción. Veamos entonces qué sucede ahora en el año 2025 para cada uno de estos cardenales. Y yo les voy a decir ahora de estos tres, cuáles serían de los tres el más favorecido, según el cielo, para ser electo papa. Recuerden, esto no es una predicción de quién va a ser electo papa, porque tendría que mirar los otros 132, apenas estamos mirando tres de ellos, pero como son los nombres más conocidos o los nombres que están más de boca y son las tres tendencias que hay dentro de la iglesia, comenzamos con el cardenal Sara, que es el más conservador, después con Isabela, que es el cardenal, vamos a decir, moderado, y ahora tenemos el extremo liberal, que es Peter Turkson, que es el que estaba más acorde, más afín con la ideología o la filosofía del Papa Francisco. Veamos entonces qué sucede cuando comparamos las tres cartas, según el día de hoy. En pantalla ahora tenemos la carta del cardenal Robert Sara, uno de los grandes, de los más favoritos por los fieles, por lo menos los fieles tradicionales, los conservadores dentro de la iglesia, muy respetado, una voz bastante poderosa dentro de la iglesia. Y justo en estos momentos, el cardenal Sara tiene a Júpiter haciendo una configuración de conjunción, es decir, uniendo, visitando su casa solar en Géminis. Esto quiere decir que en estos momentos este cardenal está bastante favorecido para ser nombrado o elegido o electo papa. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, la configuración de Venus, el benéfico Venus, en conjunción con el nodo norte y con Saturno en Piscis. Si este señor es elegido papa y está muy bien aspectado para que sea electo, pues esto sería un retorno a la tradición, un retorno a conservar o a reparar los cambios que Francis hizo y recuperar y conservar las tradiciones de la Iglesia Católica.
sería un papa muy decidido, muy determinado y muy claro, expresando que es hora de regresar a lo tradicional. Mercurio, por otra parte, también estaría haciendo una conjunción desde Aries con Neptuno y próximamente con Venus y con Saturno. Es decir, de ser electo y con esta configuración astrológica sería uno de los favorables. El, el cardenal Robert Sara sería una voz de revolución, pero en este caso de regresión a lo que Francis, destruyó o cambió, como si fuese una corrección, una rectificación de todo lo que Francis hizo, y sería algo incluso bastante poderoso dentro de la iglesia, porque en estos momentos hay escándalos ocurriendo internamente, como que los cardenales finalmente se han decidido a hablar, ¿verdad? Y hay temores de que puede haber hasta un esquisma, una separación dentro de la Iglesia Católica, porque los tradicionales ya no quieren que se elija a un papa liberal como Francis. Por el contrario, quieren que haya un péndulo. En estos momentos también sabemos que en, uh, al entrar Plutón en Acuario y sabiendo que Saturno y Neptuno ambos entran en Aries, esto favorece mucho a que la Iglesia Católica por estos momentos también haga un giro hacia la derecha, hacia la tradición y hacia la conservación de la doctrina de la Iglesia. Pero este cardenal, como pueden ver en pantalla, tiene una configuración también muy favorable. Urano haciendo una conjunción con su Júpiter natal y está en estos momentos, acaba de salir de su revolución solar porque el Sol está haciendo una conjunción con Venus y su Sol natal. Por otra parte, también tenemos a Júpiter en tránsito haciendo conjunción con su Sol progresado en Géminis y está viviendo en estos momentos lo que le llamamos un retorno de Júpiter, un evento que ocurre cada 12 años. Es decir, Júpiter acaba de pasar sobre su Júpiter natal, mejor dicho, sobre su Júpiter natal y sobre su Júpiter progresado. Y en estos momentos, él está también en una posibilidad de ser electo bastante poderosa. Tenemos también que tiene una oposición desde Leo a Marte desde Leo con Plutón en Acuario. Este señor, de ser electo papa, también sería una revolución bastante importante. Sin embargo, sería un papa o sería una persona que no sería muy favorecido, no sería visto de una manera muy aceptable por ambas partes, curiosamente, ¿no? A pesar de tener tan buena configuración con los benéficos, con el benéfico Júpiter. Y yo más bien creo que a pesar de esto, el hecho de que él tenga esta oposición en estos momentos entre Leo y Plutón haciendo cuadratura contra su Sol natal, lo haría un papa o una persona que pueda salir tal vez en una primera votación, pero que sea rechazado. Y nunca nos vamos a enterar de esto porque esto es completamente secreto. Pero esta cuadratura de Marte y Plutón con su Sol natal me indica de que esta persona no va a ser electo por la tensión que hay contra su Sol natal. Más bien sería rechazado o visto como una persona polarizante, a pesar de ser una persona moderada. Esta configuración no le favorece para para ser ascendido a pontífice de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver por último al cardenal Peter Turkson. Peter Turkson, por otra parte, la configuración astrológica que tiene en estos momentos es una oposición de Neptuno y Mercurio a su Sol natal y a su Neptuno natal. Esto me indica de que él no va a ser considerado como un candidato viable. Lo van a ver
más bien, o su candidatura está bastante debilitada con esta configuración astrológica. Por otra parte, Marte también está haciendo una cuadratura con su sol natal, aunque lo beneficia, está en una buena posición astrológica en el sentido de que Júpiter estará pronto haciendo una conjunción con Urano y en oposición a su Sol progresado y a su Júpiter progresado. Pero yo no creo que con esta configuración astrológica, debido a que su Sol y Neptuno están en oposición a Neptuno y a Mercurio, y pronto también estará en oposición a Venus y Saturno, uh, yo no creo que esta configuración le favorece astrológicamente para ser electo papa en estos momentos. Yo creo, según los tres que hemos visto, la configuración astrológica que más está favorecida sería la del cardenal Robert Sara. Esta es la configuración que yo creo que está más adecuada para los momentos, astrológicamente hablando, a pesar de que el mundo está yendo en lo que es el tema de doctrina, está yendo hacia una liberación. También sabemos que las sociedades, los gobiernos, la política, en estos momentos el péndulo está yendo hacia la línea conservadora. Pero a mí lo que me llama la atención es esta configuración súper mega favorable de Júpiter transitando sobre su Sol en conjunción con Urano y además su Sol progresado también haciendo una cuadratura con ese Júpiter desde Virgo, ¿verdad? Y haciendo conjunción también con su Júpiter natal. Esto le favorece mucho al cardenal Sara y de hecho sería muy posible de que esta configuración astrológica pues vaya acorde a una de las profecías. Recordemos lo que dice una de las profecías y es que en la de Nostradamus dice, dice que, pero por mucho tiempo se sentará y en actividad mordaz. ¿Por qué? Bueno, la actividad mordaz que yo veo es esta configuración que se va a formar una vez que si sale electo, que serían las conjunciones de Saturno y Neptuno en Aries. Esto le daría a él un liderazgo muy fuerte para restaurar, para conservar, para volver a las tradiciones y deshacerse de todas las reformas que el Papa Francisco hizo durante su reinado como Papa. Es decir, yo creo que de todos estos que estamos viendo aquí, el más favorecido, como ya les dije, es el cardenal Sara. Ahora, mi pregunta para todos ustedes es, recuerden, no les puedo hacer una predicción exacta de quién va a ser electo porque no he visto las otras 132 cartas de los demás cardenales. Pero de estos tres que son los más conocidos, los más papables, que hablan, que están en boca y que son de las tres corrientes que dominan dentro de la iglesia, si fuéramos por los moderados, pensaríamos que sería el cardenal Pisabella. ¿Por qué? Porque sería un punto intermedio, el patriarca de Jerusalén. Tenemos el más conservador, que sería Sara, o Peter Turkson, que sería el más liberal. ¿Cuál de estos tres ustedes creen que pueda salir electo papa? ¿Será Sara, como yo pienso que astrológicamente está súper favorecido para ser electo? ¿Será el cardenal Pisabella o será el cardenal Peter Turkson? Bueno, eso lo vamos a saber muy pronto. En los próximos días vamos a ver cuál de estos cardenales será electo y si efectivamente esta configuración tan favorable a favor del cardenal Sara resulta la que le permite asumir la posición de San Pedro. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Entonces,
les pido que le den like al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho aún y nos vemos en el próximo video. Chao.